Feliz tarde, bienvenidos a todos. Gracias por Hola, hola, acompañarnos. ¿cómo están? Estamos, Pancho, ¿cómo te va? Feliz. Muy bien, muy contento, ansioso de estas clases que hacemos todos los meses y espero que también todos los que estén conectados así lo esperen cada mes porque es entretenido ir aprendiendo y creciendo y ojalá que estas clases, este café con mi asesor Chris, ayude obviamente a que muchas personas puedan ir tomando decisiones correctas con su platita, entendiendo un poquito qué hacer, cómo bajar los riesgos, muchas veces que a veces la ansiedad, las ganas de querer ganar siempre, nos juegan la pasada en contra y terminamos perdiendo plata por desconocimiento, por jugar rápido. Entonces, muchas cosas vamos a ir aprendiendo siempre en todas estas clases y yo espero que hoy día nos ayude especialmente en estos tiempos que hay mucha volatilidad en el mercado, está muy complejo y esto sea una forma de aportar. Así es, así que bueno, hoy puntualmente ya está nuestra tercera digamos, presentación vía este formato webinar. Bueno, hoy estaremos hablando puntualmente de lo que ha pasado en estos primeros 6 meses del año, este primer semestre, sabiendo que ha habido mucha volatilidad, muchos movimientos, muchas noticias, tanto global como localmente. Tratar de hacer como una especie de corte de cuenta al día de hoy, qué ha sucedido y también eso llevarlo al mundo real, a nuestras inversiones, cómo nos ha ido con las inversiones, nos ha ido bien, hemos superado expectativas, la hemos pasado mal, cómo han estado las emociones, ha estado muy incierto con todas las noticias, nos hemos asustado un poco menos. Va un poco de eso, de revisar cómo ha estado, qué ha pasado estos 6 meses y bueno, ya después pasar a la parte ya de la sustancia de las inversiones, qué alternativas existen, qué cosas pudiésemos hacer a nivel de nuestras inversiones, de hacer esas modificaciones, esos ajustes, quizás para tener mejores resultados, para dormir más tranquilo y quizás para aprovechar este contexto de cierta incertidumbre, ¿ya? Entonces, hoy, igualmente que la vez pasada, tenemos una hora justo, vamos a darle lo más enfocados posible, vamos a ir avanzando, todas las preguntas que se vayan generando, por favor, vayan dejándolo en el chat. Vamos a ir haciendo ciertas pausas para ir respondiendo y al final sí vamos a tener la sesión de preguntas y respuestas. Entonces, como objetivos claves, digamos, para ya dejarlo aquí ya modo introducción, queremos eso, que revisemos un poco nuestro portafolio, cómo ha estado, cómo se ha comportado, pero ya con conciencia, no solo de ver si subió o cayó, sino dentro de la lógica, digamos, de cómo es una buena estrategia de inversión. El tema en qué activos, viendo los mercados, cómo le ha ido a las acciones, cómo le ha ido a la renta fija, cómo le ha ido a otro tipo de mercado, para entender realmente si tenemos que hacer algún ajuste o no. Y bueno, finalmente ya entendiendo un poquito más eso, bueno, ver cada uno con sus inversiones o el que está partiendo, digamos, qué tipo de decisiones debería ir tomando para, digamos, meterle sentido, estrategia, lógica y no estar poniendo dinero, digamos, a la vida para ver si de alguna manera todo resulta. Así que vamos a meterle mucha estrategia. Así que vayamos directamente. A nivel de agenda ya lo habíamos comentado un poco, quiero que revisemos rápidamente el tema del contexto, cómo ha estado el mercado estos primeros 6 meses del año, pasar, digamos, ya a esa personalización. Una cosa es lo que pasa en los mercados, otra cosa es lo que pasa en nuestras cuentas de inversiones, en nuestras decisiones que tomo, así que tratar de que eso a ver si ha conversado de una buena manera o no tanto. Esos ajustes ya estratégicos que deberíamos hacer, digamos, con este contexto en nuestras inversiones y después, digamos, ya pasar a la parte del plan de acción y preguntas y respuestas, ¿ya? Así que partemos rápidamente. Bueno, ahí justamente en el chat le vamos a dejar este link. Nosotros igual para comentarlo en un par de segundos como Patrimor, quizás las personas que no nos conocen, somos una empresa de asesoría financiera integral. Nos dedicamos 100% a ayudar a las personas a gestionar su dinero, a gestionar sus finanzas, a ayudarlos a tomar buenas decisiones financieras, siempre con el foco de, obviamente, ayudar a la gente a tomar y definir sus metas personales y poder lograrlas, que obviamente es la base de todo esto, ¿ya? Nos enfocamos mucho en el servicio, no solo en el tema de inversiones, que es obviamente un pilar fundamental, sino en inversión inmobiliaria, en planificación, en endeudamiento, en tributación, jubilación, APB, seguros, etcétera. Todo lo que es la inversión, o sea, la gestión del dinero a nivel integral como personas naturales. Así que hoy los dejo directamente invitados. Si quieren saber un poquitito más de lo que hacemos o si ya nos conocen y han tenido quizás ciertas dudas de ver si cómo podemos ayudarlos, los invito totalmente a que puedan agendar una reunión gratuita con parte de nuestro equipo, nos conozcan un poco más, nos cuenten un poco más de ustedes para poder ayudarlos de ver cómo pudiésemos, digamos, optimizar un poco su gestión financiera para poder llegar a esos objetivos. Así que lo dejamos ahí en el chat y cuando quieran, obviamente, bienvenidos de poder tener reunión con ustedes, ¿ya? Así que vamos directamente. Entonces, partamos con el contenido de mercado. Bueno, ¿qué ha pasado con el contexto? Últimamente, bueno, ahí te dejo la introducción rápidamente, Pancho. ¿Qué ha pasado y qué no ha pasado estos últimos meses? Partiendo obviamente por el tema de Trump, aranceles y todas las noticias. ¿Cómo lo has visto tú? Estados Unidos, complejísimo. ¿Ah? Todo lo que ha vivido Estados Unidos obviamente ha repercutido a nivel mundial y no solo eso, están pasando muchas cosas.
por un lado está pasando esta famosa guerra comercial de Donald Trump con China, pero también China ya venía posicionándose como un país, como una potencia mundial que ha ido agarrando varios mercados, por lo tanto uno tiene que tener también ahí ciertos resguardos, quiénes son los principales aliados de China, de Estados Unidos, de las principales potencias, las nuevas tasas arancelarias que uno, no quiera o no, le han ido afectando a distintos países, incluso con importaciones menores. Hoy día uno ve que está recibiendo y teniendo que pagar más caro con importaciones traídas desde cosas pequeñitas, desde AliExpress, Temu, Chain y cualquier tipo de tienda. Hoy día al parecer va a costar más caro poder importar ese tipo de cosas, pero eso uno podría pensar que es al minorista, pero a nivel accionario lo mismo, incluso internamente, guerra de egos entre Trump y Elon Musk han hecho sacudir un poco la bolsa. Hay que entender eso sí, que esos son muchas veces ruidos, porque así como cuando se anunció la famosa nueva tabla arancelaria, el mercado se sacudió, bajó, qué sé yo, después se recuperó rápidamente y probablemente después va a volver porque le dieron el chip libre a Trump de poder seguir subiendo aranceles o de poder ejecutarlos efectivamente y va a tener una repercusión. Por otro lado, tenemos contexto geopolítico global, donde hay todavía una guerra activa que lleva ya bastante tiempo entre Rusia y Ucrania y que pareciera no disminuir, ¿ah? Como la posibilidad de tiempos de paz. Hace poquito se quebró con esta operación Telaraña y uno ve que ahora Rusia respondió atacando civiles. Entonces, están pasando cosas en el mundo y que eso afectan los mercados. Y internamente lo mismo, estamos en una época que estamos ya cercanos al momento de preelecciones, o sea, ya estamos llegando a las preelecciones y el mercado, ¿qué ocurre? Generalmente el mercado local, cuando esto se viene, empieza un poco a congelarse, ¿ah? La expectativa. Exacto. ¿Qué va a pasar? Las empresas empiezan a decir, ¿sabéis qué? Como no sabemos el contexto, que cómo va a ser, cómo va a venir la mano los próximos 4 años, muchas decisiones financieras de grandes empresas empiezan a detenerse. ¿Ah? Entonces, estamos en una época que diría que está marcada en los últimos 3 años por la palabra incertidumbre, que antes no era tan así. Yo viví más joven, eso sí, no me metía en los mercados, pero una época que normalmente uno hablaba de la renta variable creciente, pasó un par de crisis, sí, pero como que los países crecían, como que las cosas avanzaban, y hoy día se ve cosas muy complejas. ¿Ah? Eso yo diría que es un mercado, no sé si se me queda algo que voy a aportar ahí, que se me vaya a Sí, quedar no. al O tintero. sea, a nivel macro, más que suficiente eso. Bueno, básicamente muchos inputs, muchos datos, muchas novedades y seguimos sobre la mesa de la incertidumbre. Eso va a seguir pasando. Vamos a seguir viendo, digamos, titulares positivos, negativos. Recordemos que la bolsa o los mercados financieros se mueven mucho por expectativas. Entonces, de cierta manera, hay que tratar uno como inversionista, lo veremos un poco más adelante, de desmarcarse un poco de esto para tampoco estar, digamos, con esas emociones, digamos, como una especie de montaña rusa. ¿Okay? Aquí solo cerrando el tema de lo que ha pasado localmente, bueno, además el tema de las elecciones que ya vienen al final de este año, el tema de la inflación, bueno, ha sido una realidad, nos ha acompañado de hace los últimos ya un poco más de 2 años y medio, 3 años. Tuvimos una inflación muy alta por todo el tema de los retiros del 10%, los IFES, post-COVID, todo lo que ya sabemos, mucha liquidez en los mercados. El Banco Central subió las tasas, la inflación la fue controlando, pero sigue estando, esta semana salió el dato, la semana pasada en 4.4, sabiendo que el objetivo del Banco Central es un 3%, sigue estando mucho más controlado, pero todavía cuesta, digamos, llegar a ese valor objetivo, lo que ha hecho que también la tasa de política monetaria se mantenga relativamente un poquito alta, ¿okay? Y también cosas que han pasado, como el dólar a final del año pasado estaba más de 1.000 pesos, las tarifas eléctricas, sabemos que eso también ha pegado fuerte a nivel de inflación, así que todavía, digamos, la inflación todavía sigue estando presente, mucho más calmada, pero ya sigue siendo conceptualmente un potencial de problema. ¿Ya? Y eso, entre tantas cosas, la bolsa local, si pasamos ya a los mercados, ya lo veremos más adelante. El IPSA, bueno, ha sido una locura este primer semestre, tiene más del 26% de retorno, es una de las bolsas con mejor desempeño en el mundo este inicio de año, lo que también hay que meterle un poco de contexto, también venía muy castigada desde el pasado, pero bueno, efectivamente el día de hoy todas las bolsas, la gran parte de las empresas locales están teniendo muy buenos desempeños, en mayo también es la fecha de pago de dividendos, así que también es una fecha de optimismo, de buenos resultados, e incluso el tema de la renta fija local, sabiendo que la tasa de política monetaria ha estado también un poco congelada en 5%, hay ciertos productos de renta fija que están dando muy buenos retornos en este contexto de incertidumbre. Ya lo veremos un poquito más adelante. Y en 10 segundos comentar el tema de Bitcoin. Bueno, obviamente sabemos que este año tocó máximos en 111.000, después básicamente por todo el tema de trama, aranceles, incertidumbre, cayó nuevamente cerca de los 75.000, 76.000 dólares, volvió otra vez a subir y obviamente eso ha tenido buenos desempeños dentro de
una cantidad de volatilidad muy relevante, ¿ya? Entonces, ahí pasando un poco... Hoy día están 108.000. Sí, por eso, está ahí, está obviamente en máximos. La expectativa quizás que llegara a los 120, 140, como muchas personas lo comentaban a inicio de año, se vio frenado un poco, ahora otra vez volvió al optimismo, pero al estar, vuelve al punto, en mercados muy, muy volátiles, en el corto plazo, en productos como estos, que son naturalmente volátiles, puede pasar cualquier cosa, puede subir otra vez a 115 o superar máximos, de repente irse otra vez a 80 en el corto plazo. Así que por eso hay que tratar de tener una estrategia. Pero bueno, pasando un poco al tema de los objetivos, Miguel, y eso es algo clave que obviamente ya vamos a personalizar. Una cosa es, como comenté al inicio, lo que pasa en los mercados financieros, otra cosa es lo que pasa en mi bolsillo, en mis metas, en mis inversiones, para qué estoy invertido. Entonces, como lo hemos comentado en las sesiones previas, es fundamental cada persona como individuo tiene que definir sus objetivos, o sea, objetivos tanto de corto plazo, de vacaciones, de juntar plata para comprar mi primera propiedad, mi fondo de jubilación cuando me quiera retirar. Chris, ¿Sí? es que yo no sé si soy yo solamente, pero a mí no se me ve la lámina de la presentación. ¿Soy yo? ¿A ti tú veí o no? Ya que yo sí, que nos comenten las personas si ven el slide de la presentación. Coméntanos por el Ven, chat, por favor. Sí está cargada, pero déjame quizás seguir. pasa algo. Ya, porque quizás soy yo, porque Eh, acá cerca de mi casa hay cortes de luz y en una de esas estoy con el internet intermitente. sí, puede ser. Pero Si bueno, no, sí. hagamos lo siguiente. Déjame Por darle último, tú stop. me decís los típicos y yo los comento. Ahí está, no, ahí estamos. El Se stop, ve damos bien, sí, no, todos eso. lo ven, soy yo, No soy yo. importa, vamos a cargarla nuevamente a ver si te llega la imagen. Ahí Ahora sí, sí se ya. me puso. Ya, Perfecto, perfecto. buenísimo. Gracias a todos, Gracias a perdónenme, todos. gracias BTR aquí, gracias BTR. Maldición, tengo que cambiar BTR, ya. Y aquí Pero con bueno, Starlink. sigamos. Entonces, importante, el tema de los objetivos, importante tratar de definir, y esa es la lógica, digamos, el punto número 2, que nos pasa mucho en la asesoría, que la gente, todos en general, cuando partimos a invertir, comenzamos poniendo dinero casi que de manera aleatoria para ir probando, y eso está bien, digamos, para ir conociéndonos un poco más, pero ya cuando uno ya pasa a cierto nivel, la lógica, o una de la lógica debería ser, ¿qué objetivos tengo personales, tanto de corto, mediano, largo plazo, objetivos más relevantes, menos relevantes, como Exacto. comprar propiedades, largo plazo, etcétera? Y tratar de que esos objetivos, sean los que sean, 2, 3, 5, conversen con ciertas estrategias de inversión, porque cada objetivo va a Sí, ser pues, diferente. y ahí complementando, para que todos los que están viendo, el tener claro tus objetivos personales te va a ayudar a crear esta lógica de inversiones. Porque hoy día, por ejemplo, en la mañana me escribieron dos personas, uno que quería invertir 20 millones, otro 10 millones, y las preguntas las hacen como muy al voleo, así como, oye, ¿en qué invertir 10 millones? Y yo le decía, pero es que, ¿para qué lo quieres, po? Si tú quieres esos 10 millones para el próximo año y eres alguien que le tiene miedo al riesgo, probablemente tienen que estar en un depósito a plazo, en un money market, en algo súper sencillo, que no haya ninguna volatilidad porque no sabes qué quieres pasar. Si me dices que lo quieres para la jubilación, o sea, para tu yo del futuro, en 35 años más, pucha, podéis tomar riesgos, pero ¿hasta cuántos riesgos? Porque también cambia la figura si tú me decís que estás dispuesto a tomar los 35 años, pero que a ti te da miedo que si se pega una bajada, tú vayas a volverte loco, vayas a transpirar helado y vayas a sacar la plata. Entonces, conocer el perfil personal es súper relevante también. No es solamente el llegar a invertir la plata porque sí en algún instrumento que pareciera ser atractivo. Y siempre saco como a colación el famoso S&P 500 porque obviamente hoy día uno lo ve vigoroso, ya ahora se pegó unas bajadas, pero dentro de todo como que lleva algunos meses bien, o algunos años bien, y a la gente se le olvida, porque es cortoplacista, se le olvida que las personas que invirtieron en el S&P 500 el año 2000 se pegaron un socatón, o sea, se pegaron un bajón, si es que alguien hubiera invertido toda su platita ahí, obviamente, pero se pegó un bajón, no recuperó hasta el 2013. ¿Se imaginan ustedes tener su plata metida y que todo el mundo te diga, no, si, oye, compadre, el 9% anual promedio, pero que en realidad tú ponés la plata, todo tu ahorro de toda tu vida en un instrumento porque pensáis que va a tener un promedio así y te pegué un bajón y no lo recuperes hasta 13 años después? ¿Te la aguantáis esos 13 años? Entonces, ahí es donde uno tiene que entender. Obviamente, el que se aguantó los 20 años, la vio negra por 13, Claro. pero no, y ¿ya? Con 13 años tuvo que aguantar. Y distinto es quien invierte todos los meses, que también los objetivos y las estrategias de inversión hablan de eso. Oye, yo voy a jubilar en 30 años más, no tengo el turro de plata hoy día, sino que mensual. Ah, entonces ahí da lo mismo que se pega un bajón, porque voy a comerme la jabra, pero después me voy a comer la subida, perfecto. Te vayas a estresar un poco, pero no tanto, no como que pongáis 50 millones y se te conviertan en 30. Claro. ¿Ah?
Exactamente. Bueno, ahí es justo la línea de lo que comentas, Jaime, de cómo hacerlo eso. Obviamente hay muchas metodologías, pero a nivel ya muy estructural, pensemos eso, metas de corto, mediano plazo. Puede ser el fondo de reserva, puede ser fondo para vacaciones, fondo para comprar mi primera, juntar plata para mi primera propiedad dentro de 1 o 2 años, cambiar el auto, por ejemplo. Ese tipo de metas, que ya el plazo debe ser menos de 1 año, menos de 2 años, tiene que tener cierta estructura de inversión, ya lo veremos más adelante. Y, por ejemplo, una meta más de largo plazo, mira, que en 10 años me quiero comprar mi casa de los sueños, en 30 años me voy a jubilar y quiero construir mi fondo de jubilación, como son metas totalmente distintas a nivel de plazo, yo pudiese o debería invertir en cosas distintas, porque no tiene sentido invertir lo mismo y es una de las cosas que nos pasa mucho en la asesoría, gente que está pensando construir su fondo de jubilación de aquí a 25 o 30 años y tiene toda su plata en depósito a plazo. O sea, obviamente eso de la parte financiera no tiene ningún sentido porque obviamente ese capital va a estar prácticamente manteniendo su valor en el tiempo, pero no me da el crecimiento que es lo que uno busca en metas de largo plazo, ¿ya? Pero bueno, partamos entonces un poco hablando de esos productos financieros. Aquí vamos a ver algunos detalles. En la próxima gráfica se va a ver algo bastante detallado. ¿Okay? Tema de instrumentos financieros. Tenemos los muy conocidos instrumentos de deuda, famosa renta fija, la renta variable, invertir en acciones, los que estamos hablando, el S&P, acciones locales, el IPSA, acciones americanas, etcétera. Y los famosos fondos alternativos que también no son tan conocidos, pero más adelante vamos en otra próxima sesión profundizar mucho en los tipos de productos. Pero a nivel por defecto, los instrumentos de deuda, básicamente es comprar deuda de empresas, de países, lo que se llama deuda soberana, deuda corporativa, que ese tipo de productos conceptualmente en general me ofrece un rendimiento más acotado, más seguro, más cierto, menos inestable, menos volatilidad, lo que quizás puede hacer sentido para objetivos más de corto o mediano plazo. Ya lo veremos en un gráfico que es súper explícito con esto, ¿ya? Acciones, ¿ok? Lo que estamos hablando. Quiero invertir en el S&P, las principales empresas que dominan en la economía americana, o invertir en el Nasdaq, o invertir acá en Falabella, en Latam, en acciones puntuales, ya sean locales, ya sean americanas, ya sean de mercados globales, de Asia, de China, donde sea. Normalmente la renta variable, por su defecto, como están compuestas, invierten en la bolsa, tienen la volatilidad a todo dar, pueden tener mucho potencial de crecimiento, pero va a ir de la mano con mucha volatilidad. O sea, como que la volatilidad es el precio que hay que pagar por invertir en acciones y apuntar a ese retorno, ¿ya? Eso, ahí te pregunto, Pancho, sabiendo que son productos naturalmente muy volátiles, ¿para qué objetivos, digamos, a nivel de plazo, obviamente te hace sentido? ¿Para cosas de corto plazo, cosas de largo plazo, de mediano plazo? ¿Cómo lo ves? Normalmente la renta variable está pensada para alguien que tiene objetivos de largo plazo. Ahí aprovechando de Jaime tu pregunta, cuando uno tiene que jerarquizar, eso también tiene un orden de prioridad que uno puede crear un estándar, pero las personas no somos todas estandarizadas. Entonces, uno podría decir, oye, tu primer objetivo debería ser crear tu fondo de emergencia, tu segundo objetivo después de eso debería ser empezar a tener un plan de jubilación que tú tengas un fin mensual y que con eso te olvidí y te olvidáis nomás. Entonces, oye, yo si pongo esto mensual, me jubilo como me quiero jubilar y chao. Y después seguir y vais siguiendo con una seguida de objetivos. Pero las prioridades a veces van cambiando. Uno dice, oye, yo jerarquizo, ¿sabéis qué? Prefiero mi jubilación no tan bacán, sino que prefiero tener a mis hijos mejor, porque aparte la plata es limitada. ¿Ah? No es lo mismo jerarquizar con un ahorro de 10 millones mensuales que con un ahorro de 1 millón mensual o de 500 lucas mensuales. Y no cambia la proporción, no es como que con 10 millones le pongo 1 millón a 10 cosas y con 500 lucas le pongo 50 lucas a cada cosa, no funciona tan así. Entonces, tiene que ir creando uno medio personalizado, pero por regla general, lo clásico es que uno parte con el fondo de emergencia, que eso va a la renta fija, a cosas que tú puedes tener a mano, a libre disposición rápida. Después, con renta variable, uno normalmente apunta a objetivos de largo plazo, a menos que alguien sea muy, muy, muy recontra experto y en vez de buscar el largo plazo, trate de hacer las pasadas, que se llaman. Pero para hacer eso, es gente que tiene que ser muy hábil en lo que hace. No te lo va a hacer un asesor, no te lo va a hacer en el fondo, una pasada rápida, no te lo va a hacer alguien por ti. Normalmente, uno juega el potito solo y trata de achuntarle en el fondo ¿cachai? Hay que hacerlo muy entendiendo lo que uno se está metiendo y a veces incluso con información privilegiada que no es fácil de obtener. Entonces, para la renta variable, uno apuesta a un plazo moderado largo. ¿Ah? No siempre es largo, no todo a 30 años, pero sí en renta variable uno dice, oye, ¿sabes qué? Yo creo que esta empresa viene más o menos bien, de aquí a 7 años, o 3 años, 5 años, ya uno igual puede también, pero entendiendo lo que uno hace.
Perfecto. Y bueno, y finalmente el tema de los fondos alternativos, ya lo veremos en la próxima slide, más o menos qué comportamiento me ofrece. Hay muchos tipos de fondos alternativos, que son fondos que se escapan un poco de la típica renta fija y renta variable. Vamos a estar ahí hablando un poco más de lo que se llaman fondos de deuda privada o lo que se llama private equity, que son fondos que financian directamente a otras compañías. Ya lo estaremos viendo que algunos de esos fondos me dan mucha estabilidad, como lo vemos ahí, obviamente asumiendo ciertos riesgos asociados, pero me pueden dar un buen retorno dentro de una estabilidad bastante acotada. ¿Ya? Y el último punto clave, el tema de la regulación. Obviamente esto ya lo hemos hablado en reuniones previas, siempre es importante, si estamos dándole sentido acá de armar nuestro fondo de emergencias, de nuestras metas de largo plazo, de nuestra jubilación, sí o sí no deberíamos poner nuestra plata en lugares donde no esté regulado, donde no tengamos el control, donde no sepamos qué hay detrás de esto, como hay muchas plataformas en otras partes, en paraísos fiscales, etcétera. Hay que ser responsable de donde vamos a poner nuestro dinero, porque no, esto no es un juego y ojalá no verlo así, porque también tenemos clientes que lo han visto como un juego y después cuando termina mal la película, obviamente pierden el dinero, la pasan mal, es un dolor de cabeza, no tiene sentido, ¿no? Entonces, ese punto es lo que estamos hablando, lo que es los instrumentos de deuda, renta variable, los fondos alternativos, etcétera, va un poco con esa frase que quisimos comentar acá, que eso es entender esto, nos permite no solo buscar el ganador, cuál es ese producto que rentó lo más posible la última semana, o el último mes, o el último año, sino identificar qué rol puede cumplir cada uno de esos productos, esos activos financieros en cada una de nuestras metas o estrategias de inversión. Ese es lo que hablamos. Tiene que conversar esto y no solo decir, esto está creciendo más, vamos a poner toda la plata ahí, porque obviamente ahí no hay estrategia, no hay sentido, y va a quedar expuesto a una caída, ¿ya? Y esto es lo que queríamos mostrarle un poco el tema de, por lo menos viendo los últimos 12 meses, que igual es un análisis bastante acotado, pero me da cierta lógica de qué tipo de cosas uno pudiese conseguir en el mercado. ¿Okay? Ahí, bueno, primero que todo, el dato de inflación salió la semana pasada, el día 6. Los últimos 12 meses la inflación está en 4.4. Entonces, si yo veo, por ejemplo, el día de hoy depósitos a plazo rentando en el año en 4.5, 4.7, 5%, me siguen protegiendo de la inflación, pero no me están, o sea, básicamente no me están dando un retorno adicional. O sea, no estoy haciendo que mi dinero se revalorice. Y que está bien, obviamente, es un primer punto de partida, pero vuelvo al punto, si queremos construir patrimonio, tengo que buscar la manera que esta maquinita, digamos, comience a tomar cierta inercia. Entonces, la inflación, exactamente. Entonces, ahí estamos viendo básicamente un desempeño de 4 distintos fondos en general. Aquí hoy no es relevante cuáles son los fondos, cuál es el nombre, etcétera, pásame el dato, sino estamos viendo el primer fondo, que es el más volátil, este fondo que es como color marrón, que vemos que comenzó el año, o sea, el año pasado, aquí estamos viendo 12 meses corridos hacia atrás, cerró el año básicamente sobre el 15, 18% de rentabilidad, inicio de año se fue a pique y prácticamente perdió gran parte de esa utilidad que había generado y ahora se ve recuperando. Ahí básicamente es un ETF o un fondo que invierte en acciones globales, acciones americanas, europeas, países emergentes, que vemos un poco el efecto de lo que pasó el año pasado. El mercado cerró en máximos históricos por todo el tema de la inteligencia artificial. Llegó Trump, comenzó con su fiesta de aranceles, el mercado se fue a pique y como se fue a pique ya ha ido recuperando gran parte del mercado. ¿Ya? Esa es la volatilidad. En corto plazo, caídas o subidas fuertes. ¿Ya? Y vemos 3 fondos adicionales. Los 2 primeros fondos son de renta fija, que será la línea azul y la línea verde, que son relativamente parejitos. Si se fijan, no son muy volátiles. Estos últimos 12 meses que han pasado varias cosas, muchas cosas a nivel de noticias, son bastante como ciertos, digamos, con mucha certidumbre. Y si lo vemos un poco en el eje de rendimiento acumulado en 12 meses, están entre un 8 o 9% de rentabilidad, incluso uno está en 10% el fondo azul, que eso es lo que yo diría comparar con la inflación. Si digo, la inflación cerró en 4.4 y estos fondos me están dando entre un 9 y un 10%, ahí digo, mira, mi fondo, eso está Ese perfecto. fondo, un fondo de renta fija que logre superar la inflación con un buen porcentaje, no es lo usual. Pasó estos últimos 4 años, eso sí, desde pandemia, no es lo usual para el futuro, pero interesante. Y también a uno dice, pero la gente que ganó con esos fondos de renta fija la hizo. Sí y no, porque después de cuando fue la pandemia, la renta variable se pegó un bajón gigante. Y la gente que en vez de tener susto, pánico, volverse loca, qué sé yo, le metió plata en ese momento, cuando estaba todo en la barraca, esa gente le voló las nalgas, le voló las nalgas a muchas patadas a los que estaban en renta fija. ¿Ah? Pero es difícil saber eso. Por eso es que uno tiene que ir también entendiéndose como inversionista. Soy de esos que voy a tratar de achuntarle en los momentos precisos, que no es tan fácil de lograr eso, o soy aquellos que sabéis que no soy tan experto y voy a ir haciendo un portafolio donde voy a tener un poco de renta variable quizás para el largo plazo, porque esto que se ve aquí es todo un solo año. Y fíjense que en un año
en las acciones globales le voló a patada al otro, pero después se fue para abajo, negativo, pues, imagínense, así como, oh, qué terrible. Y hoy día, de nuevo, en un solo año, todos esos vaivenes. Ya eso en el largo plazo se puede ser así, 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 pero esta diferencia que ven acá se empieza a alejar. Y eso Exacto. estadísticamente es así comprobable. Ustedes pueden ver, a más años es más lo que se aleja. ¿Qué se aleja? Que la renta fija se mantiene así, fija, 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 y esta renta variable que va así, 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 después con el largo plazo es así, 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 así. Entonces, ya ni siquiera se acerca de nuevo a la renta fija, sino que está acá volando sola. Obviamente, si tú te metías acá, te da susto cuando se pega esa bajada acá, después acá, pero ya en el largo plazo esto se dispara. ¿Ah? Tú ves la gráfica y en el largo plazo, vuelvo a insistir, 30 años, qué sé yo, entonces por eso los objetivos y tu aversión al riesgo es súper importante a la hora de tomar decisiones de en qué poner. Y también un porcentaje nomás de tu patrimonio. Quizás yo tengo, por ejemplo, un fondo, no sé cuál es el nombre, pero que es de acciones súper tecnológicas, que es un fondo de una empresa chilena bien reconocida, y el año pasado estuvo negativo. Yo estaba de muerte, porque el año antepasado había sido el fondo que más rentó en Chile, número uno, imagínense, número uno, el año antepasado. El año pasado estuvo en el top 5 de los peores. O sea, pasó de ser número uno a ser de lo peor y ahora está bien, y hoy día recuperó y en el fondo promedio estoy más o menos positivo, no como me gustaría, pero ya de ahí va a agarrar vuelo y es muy para largo plazo. Yo me metí a mirarlo porque me dedico a la educación y todo, pero nunca anduve con la cuchara estresada. Vamos. Y es el punto clave, lo que está comentando Pancho, el tema, la unidad clave de todo esto es la unidad tiempo. O sea, si yo no tengo tiempo para esperar y tengo que sacar la plata por necesidad, por imprevisto o etcétera, obviamente quizás el mercado se desplomó y tuve que sacar la plata con pérdidas. Sí, ahí, y quiero conversar un poco, veo fondos muy volátiles, como el de acciones globales, veo fondos como los de renta fija que vimos, e incluso el cuarto fondo que no lo comentamos, un fondo de deuda privada que tiene también ciertos riesgos asociados, pero si se fijan en la línea morada, es una línea que literalmente es recta, se comporta casi como un money market, o sea, no se mueve, es súper estable y está rentando casi el 9%, o sea, UF más 4, UF más, sí, básicamente más 4 punto tantito, prácticamente sin riesgos, sin volatilidad, obviamente riesgos de mercado relevantes, pero que me da cierta certidumbre. Entonces, por lo menos de lo que hablamos en la lámina pasada, de la lógica de estrategias de inversión, de una manera muy básica, yo diría, de aquí a un mes, 2 meses, un año, 2 años, ojalá no más que eso, mis platas debería estar invertido en fondos parecidos a los de renta fija y deuda privada, o sea, fondos estables que me renten buenos puntos sobre la inflación, pero sin tanta volatilidad. Y fondos más de largo plazo, eso, para comprar mi casa en 10 años, mi jubilación en 20, 30 años, parte importante pudiese estar invertido en el fondo más volátil, porque mientras más tiempo pase, como comentó muy bien Pancho, ese gap se va ampliando de una manera increíble, solo que tengo que tener la paciencia y la guata, el manejo emocional para no asustarme cuando eso caiga, ¿ya? Así que, perfecto. Bien, pequeña pausa rápidamente, invitarlos a todos a nuestro podcast Mente Inversionista. Bueno, toda la semana estamos lanzando capítulos nuevos, invitando gente de la industria, gente que trabaja en la banca, en inversiones, influencer como Pancho, que ya fue uno de los grandes invitados, parte del equipo de Patrimon también, algunos asesores, algunos incluso clientes, contando un poco su experiencia. Así que, bueno, en nuestro canal de YouTube, invitados totalmente a, bueno, generar este como conocimiento de tanto obviamente del podcast de Pancho, mientras más contacto tengamos con este tipo de información, este tipo de sesiones, ver experiencia de otros inversionistas, obviamente uno más va a aprender y uno se va a traducir en tomar mejores decisiones. Esa es un poco la lógica de esto, así que bienvenidos en YouTube, Spotify, obviamente ya. Vamos. Entonces, ajustes del portafolio, ¿ok? Ya vimos un poco qué ha pasado con la renta variable, con el tema de trama, aranceles, el tema de la deuda, el tema de Chile acá, el tema de inflación. Los fondos, vimos ciertos desempeños de fondos un poquito más estables. Así que bueno, ahí pasamos un poco a qué cosas pudiésemos hacer. Primero que todo, y esta es la gran pregunta y reflexión para todos. ¿Qué hacer si no estamos conformes con nuestros resultados? Mucha gente comenzó a invertir hace poco y de repente invirtió eso en el S&P porque venía subiendo como cohete y de repente vi que todo se fue abajo. Y comienzan las preguntas, comienza la duda, comienza la incertidumbre. Uno comienza a tomar malas decisiones, es decir, ¿sabes qué? Yo prefiero no invertir nada más hasta que esto no pase. Y eso en general es una mala decisión, dejar de invertir o peor, sacar el dinero, ¿ya? Segundo punto, y ahí también reflexión para todos. Mis inversiones que hemos hecho nos han dado tranquilidad en este contexto incierto, volátil de muchos movimientos este primer semestre, o he estado sin dormir, he estado estresado, he estado viendo los mercados y Ese cada también noticia que sale. es un punto importante. ¿Ah? Una persona probablemente, uno entre menos
entienda de los temas, entre más novato es, lo más probable es que la incertidumbre te haga dormir mal. Y para esa persona, créanme que es normal, que no se sientan raros ni personas que no entienden nada, no, es normal. Entonces, a veces uno tiene que ir evolucionando en esto. Por eso también es la importancia del tiempo. Yo siempre hablo de que ojalá hubiera sabido esto a los 20 años, porque a los 20 años, entre los 20 y los 30, podría haber probado, mandándome porrazos, cayéndome un poco, como que para poder andar mejor en bicicleta a los 30 en adelante. Yo tuve que hacer una acelerada entre los 32 a los 35. Hoy día más o menos conozco mi perfil, uno nunca para de avanzar, porque aparte aparecen cosas, pues aparecen hijos, de repente los hijos tienen problemas de salud y te das cuenta que necesitas tener más renta fija en tu portal, o sea, en tu portafolio, porque te da susto tener que sacar plata, por ejemplo, de renta variable si veis que está justo en un bajón. ¿Ah? Entonces uno empieza a conocerse a medida que va creciendo, uno nunca para de conocerse. Es muy raro que alguien diga, ah, yo descubrí mi perfil y listo, estoy listo de por vida. ¿Ya? Pero si no estás tranquilo por cómo estás invirtiendo, ese es un warning que hay que hacerle caso a la cabeza y está bien, quizá uno puede decir, hay que forzarse un poco, no, pero mejor aprender un poco más. Y quizá partir en portafolio y obviamente hacerse el desafío de estudiar, porque también uno puede ser muy dejado y decir, no, es que yo mientras a mí todo esto me da incertidumbre y hay gente que se queda de por vida así. Y toda su vida se queda en depósito a plazo y termina viejito con una jubilación de miércoles porque siempre le dio susto, ¿ah? Porque nunca se hizo el tiempo para aprender. Entonces también hay que, ojo, hay que hacerle caso al corazón, a la cabeza, si uno está intranquilo, pero si estoy intranquilo y me interesan estos temas, o sea, me interesa tener un mejor futuro, hay que darle el tiempo que estimen pertinente. O si no, es sin quejarse después. Yo creo que eso es uno de los grandes motivadores que quizás tenemos personas como nosotros que nos dedicamos, digamos, a generar contenido de esto, a ayudar a otras personas, de que tienen que darle, digamos, el peso correspondiente a esto. Obviamente no hay que ser expertos y todos tenemos que hacer un MBA, un máster de finanzas para nada, pero quizás entender dónde estamos colocando nuestra plata y por qué quizás cuando mucha gente comenta, como lo estamos comentando, de colocar toda mi plata para jubilarme aquí a 20 años, un depósito a plazo, naturalmente es una mala decisión. Quizás no quedarme con el titular, sino decir por qué es una mala decisión. Y si no lo entiendo, bueno, buscar ayuda, estudiar, aprender, y después eso me va a llevar a tomar mejores decisiones y probablemente no tenga que llorar al momento de la jubilación y ya tenga más capital. O sea, va un poco por eso. Hay que como que darle el peso a eso y ser responsable un poco con nuestro futuro, obviamente, nuestro tiempo. ¿Ya? Sí, Entonces, bueno, y estamos hablando justo de este punto, el perfil de riesgo, horizonte de inversión, es exactamente lo que hemos hablado en este momento. ¿Ah? Hay que hacerse el tiempo de medir nuestro perfil de riesgo. ¿Cómo se hace eso? Hay formularios, ustedes en internet pueden encontrar formularios de perfil de riesgo, los mismos bancos, ustedes los perfilan constantemente, le hacen preguntas, siempre antes de invertir te van a hacer un perfilamiento, pero súper básico. Ahí yo sí recomendaría, por ejemplo, los chicos de Patrimon también hacen una forma de examen como para que uno más o menos conozca su perfil de inversión, o sea, de su perfil de aversión al riesgo, ¿ya? Y con eso uno lo usa como base, pero después uno tiene que ir continuamente ir conociéndose más. ¿Ah? Porque a veces uno dice que es averso al riesgo, pero igual invierte en cripto, porque le gusta. ¿Ah? claro. Después uno dice, no, si yo soy bien arriesgado, pero no meto plata en ningún lado. Y es como que, pero ¿cómo sería arriesgado supuestamente? Entonces, uno tiene que ir de a poco conociéndose. Y los horizontes se mezclan con lo que hablamos antes, que el horizonte de inversión va a depender mucho de los objetivos que tengamos. Bien, el tema de los rebalanceos, bueno, hay muchas metodologías de rebalancear, pero quiero que vayamos a la lógica de lo que estamos hablando. Si ya dijimos que más o menos hay productos más estables, productos más volátiles, que quizás ofrecen mejores retornos en el largo plazo, pero que en el camino quizás va a ser más inestable, la lógica de esos ajustes es eso, de eso va una de las ideas del rebalanceo. Si yo el día de hoy, y la invitación acá es tratar de decir qué objetivos tengo, mis inversiones, a qué objetivos están apuntando, si es solo buscar rentabilizar y ya, quizás esas metas se parecen más al fondo de jubilación, fondo más de largo plazo, pero si tengo ya un poquito más de estructura, decir, mira, este fondo es mi fondo de emergencia, este es el fondo para comprar mi propiedad o este fondo para estas vacaciones ricas que me quiero lanzar con mi pareja, por ejemplo, tratar en lo posible de decir, en lo que estoy invertido hace sentido con lo que estamos hablando, o sea, fondos en más corto plazo, mediano plazo, están invertidos todos en cripto, todos en el S&P 500, todos en el Nasdaq, todos en Apple. No debería ser así porque obviamente no las voy a pasar bien y probablemente no cumpla su objetivo. O mira, quiero tener el fondo de reserva, debería invertir en fondos más conservadores. Si lo tengo todo en depósito a plazo, es una buena alternativa, pero hay mejores alternativas. O sea, de eso un poco va el rebalanceo
de no solo ver qué fondos poner, que es uno de los puntos que estamos viendo acá, incorporar nuevos instrumentos de inversión, que solamente ya se ve un poquito más con un poquito más de conocimiento, sino tratar de eso, de hacer como un reseteo de qué objetivos tengo, qué inversiones tengo, conversa o no conversa. Si no conversa, ajustemos, y si conversa, cómo puedo ir optimizando. ¿Ya? Y el punto clave es eso de dónde están tus inversiones. O sea, eso siempre lo vamos a comentar. Una cosa es invertir en buenos productos, invertir en productos que estén converse con mis estrategias de inversión, bacán. Pero el punto es dónde lo estoy haciendo. Hoy me pasó puntualmente con un cliente que está invertido en comprando acciones locales, acciones chilenas, que le ha ido bastante bien porque el IPSA ha sido un carro que ha subido increíble en los últimos 6, 8 meses. Pero estaba operando a través de cierta corredora de bolsa, de cierto banco, que tenía comisiones históricamente muy altas. Es demasiado alta. Entonces, como opera con montos muy chiquititos, ya de por sí, aunque tenga buenos retornos, las comisiones están, digamos, fugándole gran parte de su rentabilidad, que no tiene sentido. Entonces, aquí la invitación siempre es ver dónde estoy invirtiendo, si no he partido de la inversión, ver dónde voy a hacerlo, que sea eso, primero que todo, que esté regulado por la CMF, si luego acá en Chile, que tenga comisiones bajas, que me dé acceso a los instrumentos que yo quiero invertir, o sea, porque algunas plataformas, algunos sistemas como que te ponen una especie de camisa de fuerza y dicen, mira, estos son los productos y no te puedes salir de ahí, ojalá tener cierto acceso a otras alternativas. Y la parte operativa también es importante, o sea, que sea lo más simple posible, ojalá casi que dejar todo esto programado y que las inversiones sean muy fáciles, casi que automatizadas, para no estar perdiendo mucho tiempo operando, que a veces operar en bolsa, para los que sepan o los que no sepan, obviamente sabemos que puede ser un poquito burocrático, así que tratar de que todo esto, o sea, como que la preparación que sea lo más simple, óptima, para que la parte de mantenernos invertidos, aportando ojalá todos los meses a nuestras metas, no nos demanden muchos recursos, digamos, de tiempo, etcétera, ¿ya? Bien, entonces, plan de acción, ya para ir cerrando un poco este tema. Bueno, ¿qué hacer? Primero que todo eso, hay que hacer los ajustes, ya lo hablamos. Si ya definí más o menos en qué estoy invertido, ya ver qué cosas pudiese mejorar entre cambios de fondos, incorporar nuevas alternativas, salir, digamos, de fondos muy volátiles que quizás no va a ser asociado a mi perfil o a mi objetivo de inversión o a mi plazo de inversión, hacer esos ajustes. Y el tema de los sesgos, ahí, Pancho, te digo que esto es algo muy común, o sea, igual a ti te escribe mucha gente. ¿Cómo manejar y qué recomendaciones dar a las personas sobre el tema de eso, de momentos de incertidumbre, el pánico, el optimismo? Este es un tema que se combate con educación, ¿ya? Porque el sobreoptimismo, por ejemplo, pasa mucho cuando manejamos, que todos, yo creo que le pasa, bueno, no a todos, pero a una gran mayoría, que siente que maneja mejor que el resto. ¿Ah? Son todos hueones menos yo, ¿ah? En palabras en francés. ¿Ah? Y en las inversiones pasa muchas veces que uno empieza el sobreoptimismo porque creo que soy un poquito más clever o que ya le chunté y me va bien un par de veces y digo, ya creo que tengo esto medio dominado y me pego, y en vez de pegarme el aprendizaje, me pego el porrazo, que es una forma de aprender, pero es una forma cara de aprender. ¿Ya? La inercia es esto de ser dejado, de quedarse en nada, de tenerle miedo a todo en el fondo. Entonces, como al final, la inercia es no moverme. Y por último, movámonos en instrumentos básicos, simples, sencillos, para empezar a hacer el hábito de mover la plata, de decir, oye, mira, sabéis que todo me da miedo porque no entiendo nada, perfecto, ya parto y parto con el primer objetivo, el fondo de emergencia. Listo, ya lo he escuchado tantas veces que en vez de le pongo el nombre, me pongo el nombre y lo meto en algún lado y ya sea en un banco, aunque como un fondo de emergencia va a ser no sé, pues un depósito a plazo, un money market, me van a cobrar relativamente poco, no tengo mucho que perder, pero comienzo. ¿Ah? Y rompo esa inercia. Y después voy a ir viendo, oye, ¿sabes qué? Y empieza a dar ganas, porque veo mi ahorro y digo, oye, ¿sabes qué? Tengo 2 sueldos ahorrados, yo no tengo que llegar a 6, además, más o menos, o sea, 3 como el mínimo, pero 6 es lo recomendable. Y es buena plata, po, porque uno se empieza a dar cuenta y suspira, porque uno dice, oye, realmente me puedo quedar sin pega y sobrevivo 6 meses y no le tengo que rendir cuenta a nadie. Y te empiezan a dar ganas de invertir mejor. De, oye, ¿qué pasa si esa plata lo hubiera tenido? Entonces uno empieza a decir, ya, ahora ya terminé mi fondito, voy con el siguiente objetivo. Y el tema de los seguros, que acá no lo hablamos, pero los seguros son primordiales también, ojo ahí con ese tema. Yo cada vez conozco más y más casos de personas que padecen de alguna enfermedad o un cáncer, que hoy día está como muy de moda el cáncer, o sea, siempre ha tenido, pero hoy día como que siento que no para, y con deudas millonarias, millonarias. Entrevisté a Eduardo Fuentes, por ejemplo, un famoso de la televisión, que me dijo que uno de los momentos más angustiantes de su vida fue cuando a su papá le diagnosticaron cáncer, y la cuenta de la clínica al final fue un ojo a la cara, y aunque él le iba ya relativamente bien, tener que pagar una cuenta de 80 millones te deja quebrado a casi cualquiera. ¿Ah? Y con un buen seguro oncológico, no le habría salido nada, 1 millón quizás.
¿ah? Entonces, hay que tener también en consideración esos temas. Pero el tema de los sesgos, ¿ah? Los ajustes necesarios, lo que hablaba antes, Chris, que es importante, no voy a repetir tanto porque tenemos que terminar, pero Sí. el ir probando cosas nuevas en medida que van saliendo cosas novedosas. Hay gente que todavía sigue metido en fondos mutuos que cobran 4 o 5% de banco y los bancos no los cierran porque hay gente que es media inercia, hay gente que no se mueve, no sé por qué razón, y paga una brutalidad de plata, teniendo la misma, exactamente la misma alternativa a un quinto del valor, a un sexto del valor. Entonces, hay que ir aprendiendo de a poquito actualizándose. Los hábitos de revisar si está en el camino correcto es difícil. Ahí por eso a mí me gusta, por ejemplo, las personas que contratan asesores muchas veces porque te obliga un poquito a hacer ese hábito de, oye, juntémonos una vez cada 2 meses y el asesor te muestra, oye, esto está bien, estás contento con tu fondo, oye, y uno como que se obliga a hacer la pega de ver si va por el camino correcto y va tomando las decisiones correctas de en qué está mi plata. ¿Ah? Y el plan de aportes mensuales. Ese, como les digo, es el hábito que hay que ir creando, aporte mensual. ¿Ah? Ojalá automático, si se pudiera. Yo sé que a veces uno tiene rentas variables, tiene emergencias, tiene un montón de cosas, pero si uno todos los meses le pone un poquito, va creando ese músculo. ¿Ah? Yo, por ejemplo, este mes es el único mes que o sea, no el único, porque le puse, pero puse menos, puse bastante menos plata en ninguna de mis inversiones. Me dolió porque ya estaba creando ese músculo, lo tengo medio creado, pero me puse a emprender. Y emprender tiene unos desafíos, como cuáles, como pagar sueldos de gente sin ganar plata. Entonces, obviamente, en vez de poner plata a las inversiones, me tocó sacar plata de mi bolsillo para solventar mi empresa. Que está bien, así son los emprendimientos. Entonces, uno tiene que ir viendo cómo está haciendo, ir apegándose a estos planes, entendiendo que a veces uno, así como la inversión es volátil, la vida también es media volátil. ¿Ya? Y la caja disponible para oportunidades, Chris, eso lo hablamos siempre, ese es el fondo de emergencia. Como les digo, pues si uno quiere partir por lo básico, ármese ese fondo, porque eso le da la tranquilidad. Y ahí uno se evita todas esas preguntas, oye, tengo 5 millones, quiero invierto. ¿Tenés tu fondo de emergencia? No, ya hay parte. Entonces, el fondo de emergencia, ¿y dónde tenerlo? Normalmente, Chris, ¿cuáles son las cuentas clásicas para un fondo Sí, de mira, emergencia? y eso es importante. El tema del fondo de emergencia, a veces como pica mucho las manos, la gente que va construyendo su fondo, de repente dice, tengo eso, 2, 3, 5 millones de pesos ya como ahorrado para el fondo de reserva en algún fondo conservador. Ya veremos algunas alternativas, pero por otra parte veo que las acciones están subiendo increíble, el IPSA, el S&P, el Bitcoin, y ahí uno comienza quizás a decir, ¿será que lo estoy haciendo bien? ¿Será que saco este capital y lo invierto porque veo que esto está subiendo? Y ahí la invitación es tratar de tener la fortaleza de decir, no, este capital no es para asumir riesgos, no es para jugar al trading, es para dormir más tranquilo, para aprovechar oportunidades o si pasa un imprevisto de salud, de trabajo, etcétera, o un tema familiar, tener la tranquilidad de decir, mira, tengo ese saldo ahí disponible y lo puedo usar rápidamente para esto sin tener que ir a tocar mis fondos de largo plazo, los fondos realmente importantes. Entonces, ¿dónde puedo tener este tipo de fondos? Lo hablamos también la vez pasada, desde un depósito a plazo, que hoy no es la mejor alternativa por rentabilidad, pero es una buena alternativa. Fondos money market, que son fondos muy líquidos que se pueden sacar en 24 horas y hoy todavía está rentando levemente o básicamente neteado con la inflación. La parte buena es que tienen muy buena liquidez. Y hay ciertos otros productos como algunos ETFs de renta fija de corto plazo que están dando también UF más 1, UF más 2, no mucho más que eso, que también se pueden liquidar en 48 horas. Entonces ahí básicamente son deudas de corto plazo o si me voy a algo más simple para partir, que también es una buena alternativa, algunos fondos de algunas fintechs, por ejemplo, o las cuentas de ahorro que también han estado muy de moda, como las de consorcio, las de Tempo, obviamente la de Mercado Pago, que igual da una rentabilidad hoy un poquito más que la inflación, y la parte buena que es una cuenta de ahorro que puedo ir sacando el dinero básicamente muy rápido un día del mismo día. Entonces, ese es un buen punto para partir. De ahí en adelante, todo el excedente que vayamos generando a partir cuando ya tenga mi fondo de emergencia ya armado, debería de estar invertido en otra cosa, buscando un poco más de retorno, ¿okay? Si es que estoy ya bien armado en esta parte más de corto plazo, ¿ya? Y finalmente el tema de, obviamente, del estudio es clave. Si están acá y las personas que vayan a ver esto en diferido, es una gran señal que están por buen camino. Hay que educarse, hay que aprender, hay que leer ciertos libros, hay que ver información como esta, canales de YouTube, podcasts como el de Patri, obviamente como el de Pancho, contenido de valor de otras personas que quizás ya están con los resultados que uno quiere o uno está en camino para tratar de, digamos, ahorrar un poco las malas experiencias, aprender experiencias pasadas de otras personas, que es la manera como más barata de aprendizaje, ¿ya? O si no, importante el tema de buscar un tercero, alguien que me pueda ayudar, digamos, a entender un poco más esto, de que yo me monte, digamos, en el conocimiento, en ese carro de sabiduría para ir un poco más rápido
hacia mis objetivos, tratando de minimizar meter la pata, perder la plata, malas experiencias, dolores de cabeza. Obviamente, incluso que me hagan preguntas, digamos que un poquito más relevantes de hacia dónde quiero apuntar con mis objetivos personales. Que obviamente al comienzo no todo el mundo tiene claro hacia dónde quiere apuntar. Así que ahí obviamente la invitación es que si tienen, digamos, interés de conocer un poquito más cómo los pudiésemos ayudar, bueno, ahí está en el chat este link para que puedan agendar una reunión gratuita con parte de nuestro equipo. Eso, para conocer un poco lo que hacemos, también los invitamos, obviamente, que nos vean en las páginas de la empresa, en la cuenta de Instagram, revisen un poco lo que hacemos si no nos conocen, para ver realmente qué hacemos. Los invito a que tomen esta reunión, por lo menos para ver en qué cosas podemos ayudarlos de todo esto, de planificación, de inversión, de definición de objetivos, de definiciones de planes de inversión, o si estás súper endeudado, también obviamente hay maneras eficientes financieramente de salir ahí lo más rápido posible, ¿okay? Entonces, ahí, bueno, Pancho, si tenemos alguna pregunta o por el chat, o si tienen, chicos, preguntas, por favor, en los últimos minutitos para ir ya respondiendo rápidamente. Tenemos 10 minutitos para que lo pasemos bien, para que aprendamos, para que preguntemos, métanle con tutti. Aprovechen porque esta instancia es la única que estamos en vivo, después esto queda cargado, para que sepan siempre, los que quieren ver los capítulos anteriores, quieren ver más información, y probablemente más adelante los próximas rondas van a ser un poquito más técnicas ya, en algún minuto tenemos que ponernos más técnicos. La idea es que ustedes lo puedan ver en el canal de YouTube de Patrimon. Ya, y primera pregunta, Alexis, dice, ¿cómo puedo invertir en bonos del Tesoro de Estados Unidos? A ver, cuéntame. Perfecto. Alexis, primero que todo, antes de responderte, te preguntaría si, primero que todo, si vives en Chile, porque también hay un tema tributario. Si hoy ya estás bien armado acá con inversiones financieras, ojalá incluso inversiones inmobiliarias, quizás, dependiendo de muchas cosas a nivel de ingresos, tributación, etcétera, pudiese estar el momento de dar el salto a hacer ese tipo de inversiones. Normalmente, cuando las personas están partiendo y me dicen, tengo $1.000.000 ahorrados, ¿cómo invierto en Estados Unidos en bonos? Es como, mira, probablemente no sea lo que te convenga, pero bueno, ¿cómo hacerlo? Al día de hoy tendrías que buscar algún broker americano que te dé acceso directamente en Estados Unidos o desde Chile, que hay algunas fintech que tienen alianza con brokers americanos para poder invertir principalmente en ETFs de renta fija. Hay renta fija del Tesoro, que son básicamente los famosos bonos del Treasury, tanto de corto como de largo o mediano plazo. ¿Okay? Son muy conocidos, ahí se los puedo contar en el chat. El de muy corto plazo es el de deuda de 0 a 2 años, deuda de mediano plazo, que es el ticket, bueno, uno de ellos es el EF, que es de BlackRock, de 7 a 10 años, y el ticket de largo plazo, que es el ETF más conocido del Treasury, que es el TLT. Eso, es renta fija, deuda emitida por la tesorería, que básicamente son los dueños de la impresora de los dólares, por eso es que se dice que es la inversión más segura, lo que no implica que sea muy volátil, porque las tasas le afectan mucho a los bonos, y para que tengan una idea, los bonos del Treasury de largo plazo, o sea, más de 20 años, desde que se disparó la inflación en 2022 y han subido las tasas y ahora se van comenzando a controlar, ese ETF ha caído más del 50%, o sea, es una caída brutal, ¿okay? Pero sí, de esa manera lo pudiésemos hacer. Sí, ojo ahí, porque a veces uno piensa que el bono del Tesoro es como carta segura y no siempre lo es, ¿ya? Y ojo, también están los bonos del Tesoro y también los bonos corporativos, y desde Chile hay alternativas, porque uno puede invertir directo a Estados Unidos a través de ETF gringo, pero también hay opciones locales. Hoy día acá usted tiene la empresa Singular AGF, que tiene un ETF, bonos corporativos gringos, ¿sí? Pero invertido en Chile. Entonces, y ahí uno se evita esta doble tributación gringa. Entonces, aunque tengas tratado de libre tributación también, te evitas la tributación tradicional gringa, porque ahí aunque haya un tratado de libre, en el fondo, de que se use una sola tributación, cuando tú inviertes directo en Estados Unidos, entra en el global complementario. Cuando inviertes en Chile, tiene el beneficio tributario 27, no, ¿cómo es? Entonces, sí. 107, que diga, el 107 era el IR, que te cobran un 10% nomás. Ya, y te ahorras todo el tema burocrático de la declaración 1929. Y el tema burocrático y declararlo, sí, pues tú tenés toda la pega, la paja que hay que hacer para hacerlo. Después, ¿cómo perder el miedo a la hora de emprender? Tengo la mercadería y harta, pero aún no me he atrevido. Iván, esa es más una pregunta más filosófica, pero Iván, al final perder el miedo es partiendo de a poco, probando. O sea, no se me ocurre una manera y motivar. Y aparte de partir, también estudiar en paralelo, hacer las dos, conocer historias de otros emprendedores, juntarte con emprendedores. Hay toda una tónica. Y te diría que tener plata también te ayuda. Ojo, yo no me atreví a emprender hasta que vi en mi cuenta ahorros equivalentes a más o menos unos 4 años de mi sueldo.
créeme que fue mucho más fácil para mí atreverme a lanzarme a la piscina cuando vi que tenía ahorros. ¿Ah? Ese fue mi caso personal. Hay gente que le importa un rábano y se tira nomás, pico, así, perdón la palabra, perdón el francés, pero como que hay gente que, no sé cómo, son lanzados de cabeza. Yo tuve que tener hartos ahorros por mi trabajo, ¿ah? Para atreverme a dar el salto. Ya, Iván, solo comentarios eso, si ya tienes mercadería, o sea, ya tienes capital invertido, ya el tiempo está jugando en tu contra, así que tienes que lanzarte así sea de a poco. Y ¿Sí? lo que he visto también con muchos emprendedores que si estás partiendo o vas a partir, no esperar a tener ya todo invertido, ya tener página web, cuenta en Instagram, o Sí. sea, haber invertido en alguien que te ayude en el tema de la marca, del marketing. Puedes partir de a poco, lo importante es partir y mientras comienzas a ver resultados, obviamente uno puede ir invirtiendo, pero también no caer en la falla de invertir y meterle mucha estructura y no has invertido, no has vendido ningún producto, así que tienes que darle a poco, ¿ya? José, Acá tener un, por interno, ¿ya? por interno alguien me pregunta, ¿tener un depósito a plazo que me da 8,95 al año está bien? A mí me suena extraordinario. Yo confirmaría la Sí. fuente, José, si es un depósito a plazo de una empresa seria, regular, me suena increíble. Si es una empresa rara que te está ofreciendo eso, ten un ojo, porque yo no conozco hoy día ninguna empresa en Chile que esté dando un depósito a plazo de ese calibre. Exactamente. O sea, eso verlo así, si lo analizamos, sería un depósito a plazo de sobre el 0,74, que hoy oficialmente 99% seguro ningún banco, incluso el Banco Internacional, que es el que más se la está jugando, está dando esta No, el tasa. Así que internacional debe estar en la tasa en orden del 5 anual, sí, cinco por ahí. Es cinco. que eso, la mayoría de los DAP están ahí. Entonces trata de revisar bien quién te está ofreciendo esto, ve el Sí. tema de las garantías, pero vuelvo al punto, y es un tema muy importante el tema de los sesgos. Cuando vemos algo, como dice una de las frases, cuando vemos algo que parece ser no realidad, parece que será algo demasiado bonito, mejor que la realidad, probablemente no sea Hay mejor que que la realidad y estudiarlo. quizás... ¿Ah? No quiere decir que Exactamente. sea falso inmediatamente, pero estudia quiénes son. ¿Ya? Eso. ¿Cómo invertir mi finiquito? Loreto pregunta. Pues que ahí, Loreto, lo que hablamos toda la clase va a depender, pues. Si me decís que tenéis 20 años y es tu primer finiquito y te queda la vida y estás viviendo con tus papás, da lo mismo. Inviértelo en renta variable, quizás, o no sé, o no, y si no has formado tu fondo de emergencia, haz tu fondo de emergencia. Es de Si estás un... a punto de jubilar, pucha, renta probablemente algo que sea poco volátil. O sea, esa pregunta es muy amplia, ¿ah? Porque más que se llame finiquito, es lo mismo, es como invierto plata. ¿Ah? Plata, Y esa plata exactamente. va a depender en cuánta plata ya tienes ahorrada, si no tienes nada, ¿cachai? Tiene muchas variables. Sí Después, es. Bueno, ahí funciona Alexis no comentó rápidamente gratis. que... Alexis rápidamente comentó que era chileno. Sí, lo mismo que hablamos. Estos productos, el Treasury, han caído un 30, 40, 50% y además está anclado el dólar. Si es que voy directamente a Estados Unidos, entonces ir a un dólar más caro, si el dólar se controla, también va a estar perdiendo. Y hay productos de renta fija locales que también están dando, como los que mostramos en la gráfica, están dando UF más 4, UF más 5. Yo te recomendaría como evaluar un poco esas alternativas, además los beneficios tributarios antes de dar el salto. ¿Ya? Gilda, ahí nos comentó, ¿en qué consiste la reunión gratis? ¿Cuánto dura aproximadamente? Y es online presencial. Sergio, perfecto. La reunión es gratuita, sí, es por videollamada, ¿okay? Normalmente dura media hora, 45 minutos. Es online, no es presencial. Y básicamente va un poco la lógica desde presentar un poco nuestra propuesta de valor, qué hacemos, digamos, en la asesoría, cómo está estructurada, qué áreas, digamos, vamos a tocar en la asesoría, pero también es un tema importante conocerlos a ustedes un poco más, a ver si qué necesidades o qué expectativas tienes. Hay personas que llegan y dicen, mira, eso, recibí el finiquito, tengo 10 millones de pesos, necesito prioridad con esto, y quizás aunque tengamos cierta metodología en la asesoría, quizás el asesor te va a ayudar a responder esa pregunta más rápido. Además de, por ejemplo, personas que llegan diciendo, quiero comprar una propiedad, ¿cómo la hago inteligentemente? Pero eso, va un poco de conocerte un poco tu situación, tus intenciones, tus dolores inclusive, tus expectativas, si ya tienes más experiencia en las inversiones que estás haciendo y en base a eso explicarte un poco de qué va la asesoría y qué plan te calzaría, porque también tenemos distintos planes dependiendo de tu perfil. ¿Ya? Bien, aquí nos preguntan, ¿es mejor tener varias inversiones pequeñas o tal vez una o dos bien grandes? ¿Cómo lo ves, Pancho? A ver, ¿qué preferiría yo? Pucha, es que depende del contexto, pero en mi caso personal yo soy de tener varias. ¿Ah? Porque estoy en esa fase inicial y tengo un sesgo mío de que soy educador financiero y estoy probando distintas. ¿Ya? Pero si pienso muy fríamente, creo que lo principal es partir con poco y que lo entienda. ¿Ah? No Perfecto. muchas opciones, pero que la entienda y que la estudie. Ya, y yo, bueno, ahí la persona que hizo la pregunta, yo comentar lo mismo que hemos hablado previamente. Yo puedo hacer varias inversiones pequeñas, pero ojalá, para darle la lógica de las estrategias,
cuáles son mis metas y en qué voy a invertir asociado a esas metas, porque también nos pasa que mucha gente que dice, mira, no tengo objetivos de inversión, no sé para qué quiero invertir y tengo, no sé, 1 millón de pesos invertido en 10 plataformas distintas. Está bien en la primera fase para ir aprendiendo y cachar un poco más, pero ya como lógica, probablemente en el futuro no deberías, o sea, deberías como simplificarte un poco, ¿ya? Sí, po. Gilda Y, Murillo dice que tiene 20 años y tiene mucho. Que el fondo de emergencia siempre. Emergencia es emergencia, pues Gilda. Acuérdate que el nombre lo engloba y lo explica. Obviamente uno siempre se cree medio inmortal, pero sí. si mañana te da cualquier cosa, ¿de dónde sacar la plata? ¿Ah? O también, si te pasa algo, te caes sin pega, lo que sea, no puedes generar más ingresos, lo que sea, y resulta que justo las acciones que compraste están en un baja, y vaya a perder. Entonces, esas cositas son importantes. Por eso es que el fondo de emergencia es muy relevante y a uno le pican los dedos, yo lo sé, yo lo viví. Yo tuve mi primer año que yo enseñaba a todo el mundo, oigan, tengan fondo de emergencia, pero yo para mí, para adentro, dije, yo no necesito esta cuestión, si yo gano plata, me está yendo bien, porque me está yendo súper bien. ¿Para qué? ¿Para qué? Y resulta que mi empresa quebró y había que pagar finiquito y las inmobiliarias se demoraron en pagar. Y resultó que, ¿qué hago? ¿Qué crees que hago? Y tuve que sacar plata de mis inversiones. Tuve así de pedir un crédito, porque tenía toda mi plata invertida en propiedades, que las propiedades no las puedo, no se puede hacer nada. Tenía plata en propiedades, plata en criptomonedas, plata en inversiones ángel, como inversionista ángel no podía hacer nada, no podías pedirle plata al inversionista, o sea, al emprendedor, no te la da, porque tú invertiste en algo que tenés que esperar, que quizás te paguen algún día en 7 años. Las propiedades tampoco tendréis que vender y no se podía vender rápido. Y las criptomonedas justo se pegó la bajada grande, entonces dije, puta, voy a perder plata. Entonces, el fondo de emergencia está hecho porque uno nunca sabe cuándo llega una emergencia. Bien, así es. Ser esperado, eso es para imprevistos, accidentes familiares, algo que suceda, me quedo sin trabajo, un choque, lo que sea. ¿Okay? La estadística es que probablemente no te pase, pero cuando te pase, te quiere pillar, digamos, bien parado. Bien, nos quedan 3 minutitos, hay hartas preguntas, así que vamos rápidamente, Pancho. Vamos a hacer una especie de ping-pong acá, ¿ok? Entonces, aquí nos ¿Ya? comenta Ricardo Villalobos, para una meta de mediano plazo, ¿qué tipo de inversión es aconsejable si tengo un perfil moderado? Mediano plazo, importante es definir los plazos. A veces uno piensa que mediano plazo es 1 año, 2 años, debería ser al menos 2, 3 años, hasta 5 años promedio, que debemos invertir ahí. Ahí sí pudiésemos agregar algo de renta variable, algo, depende un poco del perfil, pero por lo menos quizás un 15, 20% de renta variable. Y la otra parte debería ser muy enfocada a lo que es renta fija, incluso algunos de estos productos alternativos que son un poquito más estables, tengo mayor certidumbre y puedo estar sacándole 3, 5 puntos después de la inflación. ¿Ya? Si son metas más de largo plazo, puedo aumentar la exposición a la renta variable. Iván, Pancho, te pregunto, ¿lo mejor para invertir a largo plazo es el S&P, así como lo mejor, sí o sí? No lo mejor, pero es como una carta sencilla, simple, que todo el mundo puede entender, pero yo creo que hay instrumentos que son más sofisticados y uno tiene que ir conociendo, que en el largo plazo son mejores. Es difícil, eso sí, por eso es que cuando uno no sabe, suena como lo mejor, porque a largo plazo el S&P igual le gana como al 80% de los gestores, de la gente que se supone que sabe hacer bien la pega con las lucas. Entonces, cuando uno ve eso, dice, puta, sabéis que esto es mejor. Pero igual hay un porcentaje de gente que sí le gana y hay que pillarlo. Y eso es difícil porque es con pega, y hay que estudiarlo harto. Claro, y de largo plazo eso, no solo también pensar en la renta variable de acciones, sino también, por ejemplo, el tema inmobiliario. O sea, si lo hago bien y busco ayuda o aprendo, también incluso puedo crecer mucho más que el S&P con cierto conocimiento. ¿Ya? Sí, en el mundo inmobiliario también. Yo le he Eso, ganado emprendimiento, hartas exacto. veces, hartas veces al S&P. Eso es el punto. ¿Ve? Y aquí nos comenta Gilda, ¿qué tan viable es usar un monto para comprar un departamento con tarjeta de crédito y pagarnos 68 cuotas? De que es posible, es posible. Ok, al día de hoy las inmobiliarias están dando ciertas flexibilidades desde 24, 36, 60 cuotas. Lo importante, como cualquier inversión, es revisar bien si la inversión es buena, si estoy comprando un buen precio, si mi salud financiera me da para, digamos, meter esas cuotas y seguir pagando, asumiendo esos compromisos, pero es como una metodología para pagar el pie, pero si es una buena inversión y lo puedo asumir responsablemente, puede ser considerado, ¿no? Gilda, hola, consulta PB, régimen A o régimen B. Depende, bueno, el tema de PB lo hemos hablado, probablemente no nos dé tiempo de hablarlo ahora, pero el régimen A normalmente está pensado para gente con ingresos medios bajos, quizás máximo hasta 2 millones de pesos más o menos, y el régimen B está pensado ya cuando ya paso los 3, 5 millones de pesos, mucho más, por ciertos beneficios que nos ofrece, ¿ya?
Sí, es un tema netamente tributario. Sí, ¿Ya? Si ganáis más de 3 millones y medio, yo diría, con 3 millones y medio para adelante, empieza a mirar el B. sí. Si no, da lo mismo. Ya. Ya. Invertir en crowdfunding como Lares es menos riesgoso que un fondo mutuo moderado renta. Ajá, buena pregunta, pero cortita, Mancho, ¿cómo lo ves? Pucha, no es que sean menos o más, son distintos, pero a mí me gustan los crowdfunding, hay que estudiar eso sí, quién es la empresa detrás, Lares, a mí yo le tengo admiración a los chicos, de los más serios de Chile, igual en conjunto con uno que se llama WeBuild, que es muy bueno, que tiene el respaldo de Estudio de Abogados Kerry, que es grandote, entonces hay distintas alternativas, pero normalmente si tú lo estructuras a través de un fondo, el fondo por estructura, siempre va a tener que ser un poquito más caro, porque un fondo tiene garantías, tiene un orden corporativo que le exige la ley para poder existir. Y eso es costo. ¿Ah? En el mundo de los crowdfunding, hoy día con la ley FinTech, igual les van a entrar un poquito de grasa nueva, pero es menor. Entonces, lo más probable es que un crowdfunding puro, como una fe, sea más rentable que un fondo que haga un poco lo mismo, ¿ya? Pero el fondo tiene estas seguridades que uno podría decir de que debiese tener un gobierno corporativo más grande, más gente metida, más fiscalizadores. Entonces uno tiene que confiar harto en el crowdfunding para ponerle su confianza en esta ficha que debiese ser más rentable. Y Bien, siempre uno dice quién es la empresa, quién están detrás y todo. eso. Y el tema también de la diversificación, o sea, si el proyecto está levantado solo para una inversión o para una propiedad versus quizás un fondo que está diversificado en varias cosas, obviamente hay un tema de focalización o diversificación, ¿ya? Coño, hartas preguntas, qué bueno, se activaron los chicos. Acá, hola, consulta, ¿una buena cartera de acciones desde cuánto porcentaje es un buen retorno? Depende, ok, las acciones no son lineales, no son como los fondos que hemos visto, entonces las acciones tienen volatilidad. El promedio es que puedo decir cierto índice o cierto compuesto de acciones puede rentar un 8, un 7, un 10, un 12% en el año, lo que no implica que cada año rente eso. Por ejemplo, voy a poner el caso de Lipsa. Lipsa acá puede estar rentando, aunque es muy cíclica, ahora le está yendo increíble, ha subido más de un 25-30% en lo que da de año, apenas 6 meses, pero todo lo que fue 22, 23 y parte de 24 cayó prácticamente casi un 30, un 50%. Entonces, y fueron 3 años muy, muy fuertes, pero de repente vino la recuperación. Por eso la renta variable deberíamos usarla solo para metas a partir de 3, 5 años o más. ¿Ya? Bien, eso por esa parte. ¿Cómo comenzar a invertir en acciones desde cero en Chile? Estudiando, educándome, abriendo cuenta de una corredora de bolsa que sea barata, que tenga comisiones bajas. Hay muchas cuentas de algunos amigos que tienen cuentas en YouTube, que generan contenido hablando del tema de las acciones. Hay algunos libros, tenemos que ir entendiendo, ¿sabes? Cuando invierto en acciones chilenas, debería, para hacer una buena o una mejor inversión, debería estudiar, leer estados financieros, aprender un poco cómo se valorizan empresas, no solo invertir por el nombre de la empresa, porque si invierto solo por el marketing o por lo que dice un tercero, probablemente no me vaya bien en tiempo, ¿ya? Eso, ¿qué más por acá? Ya, yo me tengo que ir despidiendo, que tengo Ya, un última compromiso pregunta que te a las tengo, Pancho. 6. Dale. Última pregunta, aquí, ¿cuál frontón que... aquí, listo, Clemente, existen, aquí, Clemente, ¿existen instrumentos en los cuales se puede liquidar la plata para usarla de emergencia? Tipo, para no tener plata, la plata parada. ¿Cómo fue la pregunta? O sea, si hay ciertos productos financieros que yo lo puedo invertir, básicamente, y tengo liquidez rápida. Sería para alguna emergencia, que es lo que estamos hablando de cualquier fondo. Igual esa No, eso pregunta... es money market. Money Sí, market, eh, si uno no quiere, por ejemplo, el depósito a plazo, lamentablemente, como tiene un plazo mínimo, muchas veces el fondo de emergencia, más que en eso, uno los pone en estas, no sé, pues cuenta vista futuro, la de Match, o la cuenta vista más de consorcio, o la de Mercado Pago, o cualquier money market, hay muchos. Esas son de fintechs, pero también están las cuentas money market clásicas de cualquier institución financiera grande. Importante, como los money market dan poca rentabilidad, pero segura, generalmente, ¿ya? Hay que fijarse en el costo, ¿ya? Porque un money market no debiese cobrar más del 0,6, 0,5%, debería cobrar poco, ¿ya? Entonces, súper importante. Y Mariela, la acción de vapores no tengo idea. Ahí, Mariela, te recomiendo yo, si tú quieres comprar acciones, estudia acciones, no le preguntes a otro, ¿ya? O sea, lo peor que puedes hacer es preguntarle a alguien que te diga dónde comprar una acción. Si tú quieres comprar una acción en particular y no fregarla en el intento, por ejemplo, en Patrimony tienen un curso que vende Tomás Casanegra, que es un rockstar en el mundo de las acciones, y vaya a aprender por qué la vaya a fregar si compráis por
sin saber. ¿Ya? Pero ese curso es muy bueno, y siempre tienen descuento, qué sé yo. Y si quieres un curso gratuito, te metes al canal de YouTube de Bratia, Álvaro López, y tiene un curso gratuito. O sea, ni siquiera acá das el tiempo. Uno por flojo no lo hace, pero si te das el tiempo de estudiar el curso gratuito de Álvaro López, probablemente vas a poder sacar conclusiones si es que vale la pena comprar o no una acción en particular. Bien, Con eso te pues estamos. Pancho, gracias por todo. Las preguntas que quedaron pendientes, bueno, tratemos de hacerla por el chat y vayamos hablando. Invitación para cerrar el punto. Gracias por acompañarnos. Si quieren alguna reunión gratuita con parte de nuestro equipo, ahí está el link. Y bueno, y estamos en contacto. Gracias por acompañarnos. Feliz noche. estoy anotando los nombres para que vean. Ahí, y Bratia. Ahí, Yes. esos dos son capos en mundo accionario.